Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Walwan. Soy del grado 10.2. La presentación que hice es del origen de la filosofía. Bueno, el origen de la filosofía existe hace más de 2000 años. Apareció en la Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Se dice que uno de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto, es el primer filósofo y padre de la filosofía por haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. Platón y Aristóteles dicen que la filosofía, su punto de partida es el asombro a la admiración, el cual es decir, que el asombro de la disposición humana por la cual nos paramos, nos detenemos frente a las cosas y nos preguntamos, ¿por qué las cosas son así y no de otro modo? El origen de la filosofía está en el amor por poseer la realidad, por sentir comunicación con ella, por gozar su presencia, por volver a las raíces de la vida práctica. Para otros la filosofía comienza por los problemas que plantea el mundo, incluso por los demás que surgen a las respuestas por satisfacer las necesidades vitales del hombre. Explicación. La filosofía, surgió la filosofía en la Grecia antigua en el siglo VI antes de Cristo. El principal personaje fue Tales de Mileto, que fue considerado padre de la filosofía por haber dado una explicación racional sobre el origen del universo. Esta ciencia, o sea, la filosofía, explica los orígenes del hombre, del universo, y qué hacía en los tiempos antiguos cuando la filosofía surgió y surgieron las demás ciencias que la conforman hoy en día. La epistemología se centra en el estudio del modo en que los seres humanos generamos conocimiento a partir de nuestras reflexiones de nuestras relaciones con el entorno. Filosofía de la lógica. Los filósofos pertenecientes a este ámbito se dedican a estudiar los sistemas lógicos, sus cualidades y coherencia, así como el modo en que permiten extraer conocimientos. Además, actualmente guarda una estrecha relación con los campos de ingeniería informática. Ética. La ética es la rama de la filosofía que se encarga de examinar las maneras en las que podamos establecer lo que es normalmente correcto y lo que no es, lo que es moralmente correcto y lo que no lo es. Prácticamente todas las personas actúan siguiendo una moralidad, pero muy pocas se hacen preguntas de manera sistemática para examinar hasta qué punto sus escalas de valores y su aplicación de la moral son correctas. La filosofía que se encuentra en el estudio de la percepción de la belleza dentro y fuera de las ramas de expresión del arte, y sea una percepción visual o no, aunque no se dedicaron únicamente a esta rama, tanto Martin eh, eh, Heidegger, Platón y Denis Diderot trabaja en este ámbito. Filosofía de la ciencia. Se trata de la rama de la filosofía que se encarga de examinar tanto la naturaleza como la ciencia, como hasta qué punto se aplica la práctica para obtener conocimientos válidos y confiables. 6. Ontología. La ontología es la rama de la filosofía dedicada a indagar acerca de la existencia de los fenómenos. Esto no implica únicamente preguntarse por qué existe y por lo que no, sino también considerar en qué sentido existen las cosas. Es lo mismo Es lo mismo un cocodrilo que el concepto de un dragón, siendo que este último solo existe en la ficción. La filosofía política. Los pensadores dedicados a esta tradición se dedican a pensar e investigar sobre los conceptos y las lógicas que hay detrás de las ideologías políticas, de los movimientos sociales y de los sistemas de valores que subyacen a las propuestas políticas y económicas. Esta rama de la filosofía orienta sus indagaciones hacia la naturaleza del lenguaje, el tipo de intercambio de información que se realiza a través de uso cotidiano o institucional. Además, puede servir de apoyo a las parcelas de la ciencia dedicadas a componer el uso que a la práctica hacemos del lenguaje. La explicación. Las ramas de la filosofía se fueron desarrollando con el tiempo, así como la misma ciencia que les dio lugar a estas ramas.
Epistemología, esta rama estudia cómo es que el conocimiento surge de los seres humanos mediante reflexiones sobre situaciones, ganando experiencia de ello y poniendo en práctica. Filosofía de la lógica. Esta rama estudia cómo las situaciones o sistemas lógicos para la obtención de conocimientos y saberes. Ética estudia cuál es el comportamiento del ser humano viendo si lo que hace está bien o está mal pensando en sus consecuencias. Estética. Esta rama trata de explicar cómo el ser humano es capaz de percibir la belleza, arte y una percepción visual de cómo ve las cosas y cómo las entiende por medio de la belleza. Filosofía de la ciencia estudia eh, la, eh, estudia la forma normal de la ciencia con obtención de conocimientos confiables y fenómenos de la naturaleza hace para ver si son ficticios o reales. En filosofía política, los pensadores se ponían a investigar qué relaciones y vínculos tenía la política y la filosofía. Filosofía del lenguaje estudia la forma clásica del lenguaje, cómo se usa y cómo nos comunicamos por medio de esta habilidad. Principales filósofos. Sócrates, Tales de Mileto, que fue el primer padre de la filosofía, Platón, Aristóteles, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, San Agustín de Hipona, Ludwig Andreas Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Engels, Bruno Bauer, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Max Scheler, José Ortega y Gasset. Bueno, gracias por haberme escuchado. Esta es mi presentación. Espero que les guste y hasta luego.